Un tremendo saludo a la Fundación Libertad, a Mario, a tantos amigos que vamos encontrando cada vez que, realizamos uno de estos encuentros. Yo he tenido el honor de estar en el 10º aniversario, en el aniversario número 20 y ahora en el número 30. Del 10º me acuerdo muy bien un discurso extraordinario que hizo mi amigo Ricardo. Yo nunca había escuchado algo semejante, pero fue algo así. Y también me acuerdo la charla extraordinaria que dio Mario en ese teatro fantástico de Rosario, donde nos habló de Adam Smith y también de Karl Popper. Fueron los dos momentos que me quedaron grabados. Del 20º aniversario me quedó, por supuesto, grabado ese momento triste, un poco dramático, del famoso microbús donde compartimos el momento de asedio con Mario y con algunos otros amigos. Ya veremos qué recuerdos me llevo de este 30º aniversario, pero ya tengo varias posibilidades, como los discursos que hemos escuchado, que han sido fantásticos. Voy a hablar del desarrollo económico, primero un poco más en general y refiriéndome a América Latina, después, al final, sobre Chile y las tareas que nos estamos planteando, que tienen que ver directamente con el tema del desarrollo, por supuesto. Bueno, cuando preparaba esta exposición, yo decía, ¿tendré algo nuevo que decir sobre el desarrollo? Y me di cuenta que no. Los grandes pilares del desarrollo, los motores del desarrollo, siguen siendo hoy los mismos que hace 200 años, cuando comenzó este extraordinario proceso de desarrollo económico en Inglaterra y después se extendió al resto del mundo. Por lo tanto, y es una buena noticia, no hay que volver a descubrir la rueda, lo que hay que hacer es usarla. La rueda está allí descubierta y hace mucho tiempo. Esa rueda del desarrollo tiene tres componentes básicos. El primero es un orden político e instituciones decentes, probas, respetuosas de la libertad y los derechos de la gente. Esa es una condición básica en cualquier proceso de desarrollo, que por supuesto que dé una estabilidad también en los derechos, en las libertades de la sociedad. En ese sentido, América Latina ha tenido falencias, fallas tremendas. O sea, desde que nacieron nuestras repúblicas, con algunas excepciones, Chile probablemente es la mayor excepción, en vez de órdenes estables, respetuosos de la libertad, de la legalidad, hemos tenido caudillos, golpes de Estado, en fin, el logro filantrópico, todo aquello que conocemos muy bien. Imagínense, en nuestra región hemos tenido más de 350 golpes de Estado exitosos y una cantidad incontable de intentonas fracasadas. Eso también conecta con otro ejemplo o signo de la inestabilidad institucional latinoamericana. Hemos tenido 250 constituciones, a comparar con una sola constitución que ha tenido Estados Unidos, y que la ha podido conservar y que es la base de su orden político desde hace más de 200 años. América Latina, y esta es una explicación muy importante del subdesarrollo latinoamericano, ha fallado en esa condición básica: instituciones, orden político, respeto, estabilidad, etc. La segunda parte de la rueda del desarrollo es una economía libre, una economía de la libertad, economía de mercado, como queramos llamarla. Adam Smith la planteó muy bien, la estudió muy bien, y sobre eso hay poco más que decir. Ese orden libre, en el cual también América Latina ha fallado tremendamente. O sea, es otro pilar que no hemos tenido para el desarrollo. ¿Qué hemos tenido? Hemos tenido un capitalismo de amigos, de connivencia con el poder político, de proteccionismo, de prebenda, mercantilismo. O sea, justamente aquello que Adam Smith quería combatir con la riqueza de las naciones ha sido nuestro capitalismo, nuestra economía de mercado, que ha sido, por supuesto, tremendamente defectuosa e incapaz de generar desarrollo. Y el tercer pilar de la rueda del desarrollo, para que ande realmente con dinamismo, es lo que podríamos llamar igualdad de oportunidades. ¿Qué significa eso? Significa que para que un país logre desarrollarse, tiene que potenciar los talentos de toda su población. Un país jamás va a llegar a ser desarrollado si le pasa aquello que le pasa a tantos países latinoamericanos, que la mitad o más de sus niños van a escuelas deficientes, que ya cuando tienen 7, 8, 10 años han perdido el potencial de talento que traían.
Es decir, el desperdicio de talento humano que hemos tenido en América Latina y que seguimos teniendo, por supuesto que es quizás el elemento más importante que explica nuestro subdesarrollo. Sobre esto, comentarles que el presidente Sebastián Piñera, en su tesis doctoral, que es del año 75, estudió justamente este proceso, lo que él le llamó en ese momento la pérdida de cerebros. Se hablaba mucho de la fuga de cerebros entonces, personas talentosas del llamado tercer mundo que se iban al primer mundo, pero él estudió la pérdida de cerebro que causaba las deficiencias del sistema educacional chileno. Y él calculó allí, porque Sebastián Piñera es muy bueno para hacer cálculos, porque es un economista muy destacado, el impacto que tenía en nuestra capacidad de crecimiento. Prácticamente podíamos doblar nuestra capacidad de crecimiento si le diéramos una posibilidad a todos los niños chilenos de usar simplemente, desarrollar, desplegar los talentos que, como él acostumbra decir, Dios les dio. Yo no soy muy creyente, pero bueno, los talentos que tenían. Por tanto, en América Latina tenemos que mirar esta rueda del desarrollo y lamentablemente nos han faltado los tres ejes. Este último, ¿para qué decir? Es una realidad terrible de la historia latinoamericana, como una enorme parte de la población no ha tenido las posibilidades de llegar a concretar su potencial. En Chile hoy día nos estamos planteando, y creemos que somos realistas al hacerlo, la posibilidad de convertir al país en un país desarrollado. Y cuando decimos desarrollado agregamos siempre dos adjetivos: integral e inclusivo. Integral en realidad es una herencia de la obra de Mario Vargas Llosa. Su idea del liberalismo integral la hemos recogido poniendo siempre que hablamos de desarrollo, desarrollo integral. Porque no queremos que se reduzca a una cuestión de economía, del PIB per cápita, etcétera, sino que tiene que referirse a todo el desarrollo humano, al florecimiento del ser humano en su conjunto, su cultura, toda la sociedad civil, etcétera. Por lo tanto, desarrollo integral, y agregamos inclusivo, justamente por el elemento que ya mencionaba. Si no somos capaces de que toda nuestra población participe, aporte, ese desarrollo siempre va a estar cojeando. En Chile hemos tenido y tenemos algunas ventajas, podríamos decir, que nos permiten plantearnos esta meta con cierto realismo. Por una parte tenemos instituciones y un orden político, democrático, bastante consolidado, no perfectas ni nada por el estilo, pero comparativamente para qué es el mundo humano y el mundo latinoamericano, yo diría que funcionan bastante bien. Tenemos que perfeccionarlas, pero nos dan una base institucional, que no es como la que tenía Argentina hace poco tiempo, que había que reconstruir prácticamente, que había que sacar a las instituciones de la corrupción, del bandidismo que imperaba. Por tanto, tenemos allí un buen pilar de desarrollo. El segundo, que tenemos bastante bien afirmado, es la economía libre, que hay que perfeccionar, hay que evitar ciertos elementos de colusión, de monopolio. Siempre hay problemas, pero Chile tiene una fuerte base de economía libre, tratados con todo el mundo, una gran apertura económica. Por lo tanto, tenemos un segundo pilar que nos da una base de optimismo. Donde tenemos la debilidad fundamental, y es la tarea más importante del gobierno de Sebastián Piñera, es en el tercer pilar, la igualdad de oportunidades. Todavía en Chile tenemos una parte demasiado grande de nuestro pueblo que no tiene las oportunidades reales de realizar su talento, su potencial. Y eso es lo que tenemos que atacar con fuerza. Por eso que el hecho distintivo de nuestro gobierno es la política social, la política que aborda el tema de darle a todos los chilenos, a todos sus niños, esa base de oportunidades para que puedan hacer aquello que son capaces de hacer. Esto tiene muchos elementos que nos planteamos con mucha fuerza. El primero es la educación, obviamente. Si antes el gran bien productivo que permitía la igualdad de oportunidades, como en Estados Unidos en el siglo XIX, fue la tierra, el acceso a la tierra, y por eso que Estados Unidos llegó a ser la potencia que llegó a ser, porque le dio al inmigrante tierra, o sea, una igualdad básica de oportunidades para potenciar su talento. Hoy día la educación
es el tema fundamental. Y cuando planteamos educación, la planteamos desde el primer momento, desde la infancia. Sabemos que son en los primeros años cuando los niños pierden gran parte de su potencial. Por lo tanto, allanar la cancha, como decimos, dar esa igualdad básica de oportunidades en la primera infancia es una de las tareas absolutamente prioritarias del gobierno de Sebastián Piñera, y las acciones del primer mes o 6 semanas de gobierno han apuntado muchísimo al tema de infancia: sala cuna universal, acceso a jardines infantiles para toda la población, incluso para los más pobres, y atacar todas las situaciones donde un niño puede ser vulnerado o ha sido vulnerado en sus derechos y posibilidades. Esto, por supuesto, que nos lleva hasta la educación universitaria y la importancia de invertir también en educación de punta, etcétera. Pero entendemos que la tarea de justicia social más importante apunta a darle a todo niño en sus primeros años esa base con la cual puede después seguir desarrollando sus talentos. Por eso que, por ejemplo, tenemos bastante reticencia con financiar toda la educación superior universitaria, incluso de aquellos que pueden pagársela, cuando todavía tenemos deficiencia al nivel de la educación infantil. De hecho, la tasa de participación en la educación universitaria en Chile, o superior en Chile, es mayor que la tasa de participación de los niños en jardines, guarderías, etc. Esos son desequilibrios que tenemos que corregir. El segundo es salud. O sea, es básico que la población llegue a tener un estándar de salud, de atención, de posibilidades, que le permita ser sano simplemente. Entonces estamos hablando de las cosas más elementales, pero que no han estado en nuestra América Latina presentes para la mayoría de la población. Por lo tanto, salud, invertir, reformar, hacer que le llegue a todos los ciudadanos una salud digna, que le permita ser simplemente sano o relativamente sano, es una tarea muy importante. La tercera tiene que ver con seguridad pública. O sea, si la gente no puede salir de su casa a las 6 de la tarde porque le da miedo, todas las demás libertades son ilusorias. Por lo tanto, establecer un Estado presente, esta es una gran tarea del Estado, por supuesto. Las otras también el Estado tiene que participar ayudando, pero aquí está la tarea, digamos, más esencial, más básica, y por eso es que nos planteamos todo un esfuerzo enorme, porque esta lucha es muy difícil contra el narcotráfico, el terrorismo también y la delincuencia en general, para permitirle, especialmente a los chilenos más vulnerables, a los chilenos más pobres, que puedan tener tranquilidad en sus barrios. Tenemos barrios en Chile que están ocupados por los narcotraficantes y los delincuentes. Esa realidad tenemos que erradicarla y vamos a poner una fuerza tremenda, porque tiene que ver con la justicia social. No tiene que ver con el bastón de la policía, con la represión, tiene que ver con la justicia social, tiene que ver con la libertad. Y creo que eso hay que plantearlo muy claramente. La falta de orden de seguridad ciudadana es el principal atentado a la seguridad de los ciudadanos, especialmente aquellos que no pueden pagar casas vigiladas, servicios de todo eso que la gente con más dinero puede arreglar de alguna manera. Y por último, la cuarta tarea sumamente importante tiene que ver con la infraestructura. Si no tenemos carreteras, caminos, micros, buses, todo eso que hace posible que la gente use el espacio físico, la libertad, por ejemplo, de buscar trabajo, de buscar una escuela mejor para sus hijos, queda totalmente atrofiada. Todavía tenemos localidades en Chile que prácticamente no tienen conexión con el resto del país. Son situaciones, estamos trabajando hoy día, y esto lo hace el ministro de Desarrollo Social, que para darle la importancia al tema social que se merece, lo hemos puesto en el Palacio de la Moneda, en el corazón del gobierno. Allí, al lado del presidente, está el ministro de lo social, que se llama Alfredo Moreno, una persona que muy interesante, yo creo que importante para el futuro político de Chile también. Él está hoy día haciendo un mapa de la vulnerabilidad en Chile. ¿Dónde están todos aquellos puntos que crean las situaciones de más extrema vulnerabilidad, de exclusión del desarrollo? Y vamos a desarrollar una agenda donde vamos a poner 20 puntos o lo que sea, y vamos a concentrar ahí una acción que no es solamente del gobierno, porque nosotros no somos estatistas, no creemos que el gran gobierno es el que soluciona todo. Una movilización de la sociedad civil,
del gobierno, de las empresas, para juntos atacar situaciones que son absolutamente indefendibles, impresentables. Hay niños en Chile que en invierno no pueden ir a la escuela porque el barro de sus calles, llamémoslas calles, pero son realmente menos que calles, les impide hacer eso. Como les decía, hay localidades que no tienen ninguna comunicación con el resto del país. Vamos a trabajar para que todo eso quede resuelto, porque la meta nuestra es el desarrollo en la próxima década y la eliminación definitiva de la pobreza de Chile. Creo que es el primer país de América Latina que puede plantearse estas metas con realismo. Tal vez no las alcancemos tal como nos imaginamos hoy día, pero el hecho de poder planteárselas, de poder estarles hablando a ustedes de esto, de que esto sea algo que está allí, ¿no? Es una cosa extraordinaria, creo yo. Y por eso espero que sigamos trabajando con mucha energía y que logremos que Chile sea el primer país desarrollado integralmente, inclusivamente y sin pobreza de América Latina. Muchas gracias. Agradecer una vez más a la Fundación Libertad, a la FIL, la generosidad de Gerardo y de don Mario por invitarnos estos espacios de reflexión, haber escuchado a don Antonio. Nuestros problemas quedan totalmente relativizados cuando escuchamos su sentimiento y el sufrimiento de sus compatriotas. Además, al resto del panel, hablando del populismo, siempre es un gusto escuchar a Mauricio. Voy a pedir hablar antes de él la próxima vez. Y en estos lugares podemos tomar dos actitudes. La primera es ser autocomplaciente, porque acá hay como una relación media endogámica, son todos medio parecidos. Y la otra es autoexaminarnos, hacer un 360 de si lo que pensamos y vemos es realmente lo justo, y además de lo justo, lo necesario. Por eso quiero hacer algunas consideraciones. Fíjense los temas que nos ponen: América Latina, el desarrollo económico y el desarrollo social. Daría para jornadas enteras. Entonces voy a hacer una breve puntualización. Primero, me cuesta el día de hoy asumir América Latina como un conjunto, como un todo. Es muy diversa las situaciones que están viviendo en lo interno de cada uno de sus países. Hagamos un vuelo rasante, el monstruo de nuestro continente, Brasil. La clara demostración como una decadencia política tiene un efecto dominó sobre toda la sociedad y sobre toda la economía. Una decadencia política que hoy cuesta mucho mirar y encontrar un referente. Hoy Brasil no tiene una salida clara. La persona que cuenta con mayor respaldo popular está entre la prisión y la presidencia. Venezuela, un gobierno que ha entregado todo, la integridad de su nación a cualquier precio por quedarse. Y lo más grave es que el régimen no se ha dejado ni una puerta de salida. El régimen de Maduro se va encerrando en sí mismo y hoy no hay un camino que se le pueda ofrecer de salida. Ha no solo cortado sus vínculos con todo lo interno, sino que no le queda un amigo, un estrado internacional al cual recurrir y se puede ayudar a salir de esto. La violencia de las maras enquistadas en El Salvador, el gran desafío que tiene Paraguay por delante, primero que la alternancia en el poder sea normal y que ese crecimiento económico explosivo que está teniendo tenga también una igualdad social que en Paraguay hasta el día de hoy no abunda. Y después hay otros países que tienen una dificilísima tarea, que es desmantelar el aparato populista armado, con todo lo que eso conlleva, sin afectar a los más vulnerables. Básicamente las políticas clientelistas de los estados populistas que ayudan, que asisten y que van mutando de alguna manera la libertad. Entrando en tema, primero desmistificar algo que todavía se discute en el mundo, que es el libre mercado, la libre competencia, el desarrollo económico es contrario al desarrollo social.
Parece de perogrullo, pero hay regímenes que todavía ponen en tela de juicio eso. Se hace muy complicado discutir estos temas con los que ven una aparente contradicción. Y yo quiero hablar en principio de los factores de desarrollo económico que tenemos como vecindario. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que podemos avanzar en un mundo cada vez más loco? El conocimiento se duplica cada 5 años. Dentro de 30 años el 52% de los trabajos se van a automatizar. Quienes están en la punta del conocimiento son los nativos digitales, no son los que tenemos más años. Vamos rumbo a un mundo de relaciones exteriores touch and go. La oferta y la demanda van a alterar rápidamente. Con lo cual el modelo regional clásico, para mí, está en vía de desaparición. Vamos a tener que tener la capacidad, los estados y los bloques, de movernos rápidamente entre la oferta y la demanda. Sobre todo una oferta y una demanda que no la conocemos. Si hoy cerramos las puertas de acá y decimos, bueno, vamos a estudiar qué se va a tener que saber dentro de 5 años, no sabemos. Y los estrados internacionales que tenemos que sirvan. El Mercosur, el nuestro, acá, el de la vuelta. Hasta hace poco tiempo un club de amigos. Amigos ideológicos que nos perjudicaron económicamente. 2 medidas. Argentina con Uruguay, el cierre de puente y las medidas de un señor Moreno que terminaron por desmantelar la industria de la vestimenta que solo tenía como fuente de exportación la Argentina. Apenas cambia el gobierno, el presidente Macri, con un decreto sobre el transbordo en la navegación, en la logística, ya hace una señal de que no era tal el amiguismo que había. Tampoco el Mercosur nos puede encorsetar. El Uruguay necesita, como país entre 2 grandes, salir al mundo. Nosotros queremos estar acá, tenemos vocación latinoamericana, rioplatense, pero necesitamos que nos liberen para negociar con otro país del mundo. La Cámara de Diputados de Chile votó la semana pasada un TLC con nuestro país. Está en discusión hoy en nuestro país el TLC. Y después tenemos que despojarnos de cosas que no nos sirven. Yo sé que a veces es traumático. Hay algunos seres que nacen y que no mueren. Pocos. Uno son los organismos internacionales. Nacen, generamos burocracia, dinero, edificios, inversión, no sirven para nada muchos de ellos y allí viven. ¿Por qué no damos vuelta a la pisada y le ponemos la lápida a UNASUR de una vez por todas, que terminó siendo un club amigo y no tiene ningún tipo de respaldo? Porque además, las grandes potencias nos sacaron del mapa. No contamos. Capaz que tenemos suerte en el Mundial. Pero sacando el fútbol y alguna otra cosa más, no contamos. El presidente más importante del mundo está en una carrera a ver quién es más fuerte y quién se arma más y quién destrata más. No va a las reuniones de las Américas, no contamos. Y China, lenta, silenciosa y firmemente avanza, económica y culturalmente. Y son planificaciones a 5.000 años. Entonces en el barrio nosotros tenemos que decir, acá estamos. Tenemos una gran bendición, que es la relación Atlántico-Pacífico. Podemos rápidamente, en vez de que nos separe una cordillera, nos una una cordillera. Porque va a ser el eje del futuro con el viejo mundo y con el Asia. Hay que entender que la geopolítica está cambiando y cambió por última vez cuando se ensanchó el Canal de Panamá. La isla de Cuba, Jamaica empiezan a cobrar relevancia internacional. Allí tenemos que ir a afincarnos, a relacionarnos. Y después en lo interno, Mauricio me ahorró mucho problema, mucho tiempo, porque podría firmar abajo de sus palabras, pero
no sé en los países de ustedes, pero en el mío decir emprendedor tenés que decir emprendedor. Si yo soy empresario ya estás mal. Está mal visto el empresario. Y en realidad es el único tipo que nos va a sacar adelante, es el que está en la punta de la economía. Tenemos que estimular al emprendedor. Y eso se hace ¿con qué? Con impuestos moderados. Si nosotros, el Estado es el peor socio del emprendedor, arrancás y ya te cobra impuestos. Y por eso los procesos son, usted vaya, trabaje, gane y yo le cobro sobre una renta neta y no bruta. Le saco a la ganancia. El costo país, nosotros tenemos un gran problema en Uruguay, estamos aislados internacionalmente y somos muy costosos para producir. La gráfica del precio de la energía eléctrica, los combustibles en Uruguay es una distancia enorme, pagamos 36% promedio más caro los combustibles que Brasil. Y que la región, Brasil y la región. Se nos hace muy difícil en un país que debería ser un país boutique. La burocracia. Bueno, esta es la más difícil, ¿no? Porque los países no se pueden ni deben refundarse cada periodo de gobierno. Entonces uno hereda la burocracia. Yo no soy alguien que desprecia a los funcionarios públicos. Además, creo que los funcionarios públicos de mi país hay algunos que hacen mover el país todos los días. Abren una comisaría, abren una escuela, abren un cuartel de bomberos. Allí están anónimamente trabajando. Pero tampoco el exceso. Ese concepto de que más gobierno, mejor gobierno. No, más gobierno a veces es peor gobierno. Es una simple traba entre la persona y la solución. Y después la independencia del gobierno, del establishment, de las corporaciones sindicales y del establishment económico, aquellos que abrazan al poder. Los conocemos, porque en realidad pasan los gobiernos y siguen ellos, o sea que es fácil ver las reuniones y ver las fotos de los gobiernos sucesivos. Eso de alguna manera nos quita libertad en el momento de decidir. Y la corrupción. Sobre la corrupción se hace mucha gárgara, ¿no? Yo he escuchado grandes corruptos hablar de corrupción. Lo primero que hay que saber es que nadie está vacunado. Nadie está vacunado. Pónganse a pensar, ustedes tienen que elegir de un día para el otro 100 personas en cuál delegar poder y atribuciones. Tenemos 100. Ahora, lo que sí tenemos que hacer, ser muy severos cuando alguien de nuestro grupo, alguien de nuestro equipo, de nuestro gobierno, se equivoca. No solo por él, porque si no tiene que ser una medida ejemplarizante. La corrupción atenta contra el desarrollo económico. Es cuantificable económicamente la corrupción, aunque alcanzaría a decir que es una falta moral. Miren, recién cuando Mauricio hablaba se me ocurrió un ejemplo que yo utilizo seguido. En nuestro país se practica mucho deporte, somos muy buenos en casi todo. Y hay uno que es muy popular, que es el ciclismo. El ciclismo se compite básicamente por equipos. Hay un malla oro, que es el primero, pero el que gana, lo más importante es que gane tu equipo. ¿Y qué importa? Obviamente tener el malla oro, pero importa que el que sea último de tu equipo, que no salga último. Entonces yo me imagino una sociedad como un equipo de ciclismo. El de adelante que pedalee, no le pongas lastre, no le pongas piedras, que pedalee, que vaya adelante, que transgreda, que investigue, que genere, que industrialice, que comercie, que produzca. Vamos a sacarle el peso para que vaya adelante. Ahora, la política social está en empujar al que va atrás. Porque el deber de una sociedad con desarrollo económico y con desarrollo social es que lleguen lo más juntos posibles. Y allí tiene que estar destinada las políticas sociales. Porque, entre otras cosas, lo que está pasando en muchos países de la región es que se complica la movilidad social. ¿Qué nos jactábamos nosotros, por lo menos acá en el Río de la Plata? Que un hijo de un obrero estudiaba y terminaba siendo un tipo exitoso en lo que quería. Había una enorme movilidad social, básicamente afincada en una buena salud, en una buena vivienda y una buena educación. El sueño uruguayo es ese, que hoy está bajo signo de interrogación.
Y por eso uno de los temas más importantes es animarnos a terminar con la dependencia del Estado. Le voy a poner otro ejemplo, los que son padres lo van a entender enseguida. Cuando uno le enseña a andar en bicicleta a un hijo, en Uruguay usamos unas rueditas chiquitas y lo miramos de atrás. Y en un momento vemos que hace equilibrio sobre las rueditas y le sacamos una. Y se pega un par de golpes. Y un día lo estamos agarrando atrás del asiento y vemos que ya está preparado y le sacamos la otra ruedita. Es una sensación muy ambigua ser padre de un niño que aprende a andar en bicicleta. Porque dice, por suerte anda solo, pero al mismo tiempo no depende más de mí. Ahora, el padre no va a estar siempre. El padre tiene que enseñarle a otros a andar en bicicleta. Y por eso los planes sociales tienen que ser eso, son las rueditas de una bicicleta que no se las soldamos, se las vamos aflojando para que anden solos. Y obviamente está vinculado, Mauricio lo hablaba, es el tema habitacional. Es muy difícil salir todos los días viviendo bajo unas chapas y unas bolsas, hacer el esfuerzo para desarrollarse. Si nos cuesta a nosotros que dormimos cómodamente. El tema de los asentamientos, las villas. Lo educativo, la lógica aristotélica de justicia, desigual a los desiguales. Los mejores maestros, los mejores profesores en los liceos y en las escuelas que más necesitan. Si no, no hay chance. No hay chance. Está comprobado que si hoy la educación no es igualitaria, dentro de 30 años no van a acceder de la misma manera a las oportunidades. Ya son dos caminos que no tienen encuentro, no tienen intersección. La capacitación laboral. Hay una mala noticia para los que no éramos muy buenos estudiantes. Vamos a ser eternos estudiantes. Como los celulares, que todo el tiempo tenemos que bajar actualizaciones, bueno, nosotros vamos a hacer eso. La discusión de las 8 horas laborales, eso se terminó, murió, vamos a ser estudiantes trabajadores. Y algunos trabajos van a necesitar un acompañamiento constante para poder continuamente reinsertarlos en las nuevas fuentes de trabajo, que es la buena noticia que se van a generar. Ya en la primera revolución industrial pensaron que estaba todo el pescado vendido, que no iba a haber más trabajo, y por suerte la humanidad demostró lo contrario. Y después el tema de seguridad humana, que es un concepto mucho más amplio que el de seguridad pública, que obviamente tiene su vértice fundamental en la seguridad pública. Hablabas de las bandas de narcotráfico, parece sí una epidemia generalizada. En mi país está tomando los barrios, los sacan de las casas. Los sacan de las casas, tu casa está vendida, te vas, hay lugares que la policía no entra, hay zonas rojas que el Estado de Derecho no funciona. Y todos sabemos que cuando el Estado de Derecho no funciona y reina el caos, gana siempre el más fuerte. Y el más fuerte no es el más humilde. Así que, don Mario, Gerardo, agradecerles, es mi tercera vez acá y siempre me choco con el mismo concepto, con el mismo faro. Indefectiblemente le doy vuelta y siempre el faro, siempre la luz, termina siendo la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y a la Fundación por la Libertad. Mauricio se acordaba del discurso de hace 20 años. Eso cuenta también los que tenemos. Ese discurso se llamaba el Programa de la Libertad, que era y fue, yo recuerdo, mucho cante también, porque en nuestra sociedad predominaba esa idea tribalista, colectivista, esa idea de que la libertad, la imaginación, la competencia no eran para nosotros, que nosotros necesitamos vivir sometidos al dominio del colectivo y reglados por él. Hoy, siguiendo el título que nos han invitado a reflexionar, mi exposición va a ser sobre el motor del desarrollo económico. Y voy a usar algo muy clásico, muy esencial de ese proceso. ¿Cómo crecen las sociedades? Las sociedades crecen básicamente porque acumulan capital per cápita. No hay secretos en eso desde Adam Smith hasta ahora. El aumento del capital per cápita
permite aumentar la productividad, permite incorporar la tecnología, permite aumentar el empleo, permite movilizar las energías creadoras. ¿Cuál es la mecánica del proceso de ahorro-inversión? En general, lo que sabemos es que hay en todos los países una gran correlación entre ahorro e inversión. Básicamente los países invierten lo que ahorran. Hay casos, está el muy remanido caso de Singapur allá en los años 60 y los años 70, donde usó mucho ahorro externo, o sea, tuvo déficit y lo compensó con los superávit que está teniendo ahora, o sea, el déficit de una época es el superávit de otra. No se puede tener déficit al infinito, no se puede tener, las deudas no pueden crecer hasta el cielo. Es el caso de la Argentina entre 1880 y 1914, donde absorbíamos una gran parte del ahorro del mundo y lo invertíamos con un extraordinario éxito. Nos convertimos allá para la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear en los años 20 en uno de los países más ricos del mundo, en una sociedad abierta. La clave entonces del proceso de crecimiento y desarrollo de una sociedad, y yo creo que hay una moral en el desarrollo económico, es lograr que la sociedad ahorre. Entre paréntesis, un tema ahí no conocido, es que a pesar del rol parasitario de Cuba sobre Venezuela, Cuba no repone el capital que se deprecia. Cuba es una sociedad, digo, es una cosa muy impactante y se los quiero transmitir. A mí todavía me asombra en la Argentina por qué nos enamoramos de los modelos fallidos. Hace 10 años mi discurso se refería a lo que iba a ocurrir con el chavismo. Buena parte de nuestro liderazgo y de nuestra juventud estaba enamorada del chavismo. Estuvo enamorada también del proceso cubano y probablemente sea una de las catástrofes más colosales de la historia. Cuba era, allá a fines de los 50, cuando venían los cubanos acá, yo tengo suficiente edad para acordarme, en 1960, se asombraban que en Buenos Aires no había semáforos y no había aire acondicionado. Y nosotros éramos de los más desarrollados de América del Sur, pero en comparación con Cuba éramos un país bastante atrasado. Cuba era 5 veces la República Dominicana, hoy es 80% de la República Dominicana. Los hermanos Castro le han hecho perder 5/6 del nivel de vida a los cubanos. Es un número impactante para mí. Es un país que se descapitaliza. Es un caso extraordinario, más extraordinario es todavía porque estamos enamorados de esos experimentos fallidos. O sea, y hemos recorrido toda la historia de experimentos fallidos, desde la Unión Soviética, la China comunista, el Vietnam comunista. Bueno, ha habido presidentes de América Latina que estaban enamorados de Alemania Oriental. Eso supera mi imaginación, pero digo, forma parte de nuestras patologías. Ahora, la pregunta que siempre yo me hago en el caso de Argentina, en el caso de América Latina, es por qué ahorramos tan poco. En relación a Asia ahorra mucho y se ha desarrollado vertiginosamente respecto a nosotros. No es difícil ver la explicación de eso. Probablemente en nuestras sociedades haya una gran miopía intertemporal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Nosotros vivimos el presente, el futuro Dios proveerá. En general, si ustedes han interactuado con los asiáticos, los japoneses, están siempre pensando en qué van a hacer dentro de tantos años. Es por eso que tienen esas fenomenales tasas de ahorro. Ese es un tema cultural, pero también de nuestras instituciones. Yo creo que, por ejemplo, una razón por la que se ahorra poco y se ha ahorrado poco en los países de América Latina, en particular en Argentina, es la inflación. O sea, cuando ustedes se acostumbran a vivir en un entorno inflacionario, nosotros hemos vivido en un entorno inflacionario extraordinario desde la posguerra.
Durante 1945 a 1974 tuvimos 30 años de inflación promedio todos los años. Desde el 75 al 89 tuvimos una inflación de 3 dígitos, de los cuales el primero no era la unidad. Después tuvimos, en tiempo de paz, 2 hiperinflaciones. Por unos años tuvimos estabilidad con la convertibilidad y hemos vuelto a la inflación y seguimos en la inflación como un problema muy serio. La otra explicación de por qué ahorramos poco son los sucesivos default que hemos tenido. Cuando ustedes tienen default, en el fondo, al que ahorró lo embromamos. No solo lo embromamos, la pérdida de los derechos de propiedad ha sido formidable. Yo tengo computado 5 veces que confiscamos los depósitos. Pedir a la gente que ahorre en un entorno institucional donde el gobierno se le queda con los ahorros es muy difícil hacer. Y el factor fundamental, creo yo, es el déficit público. Nosotros, y en esto, entre los hombres y las mujeres de la libertad hay un denominador común. En nosotros no cabe la complacencia, y en mi caso menos. O sea, esta idea de complacernos con que hemos superado una verdadera tragedia no quiere decir que no miremos críticamente lo que nos pasa. Argentina invierte aproximadamente el 17% del PBI, su depreciación es 12%, o sea, lo que necesitamos para reponer el stock de capital es aproximadamente 12%, invertimos neto 5% y lo pedimos prestado al resto del mundo. O sea, no ahorramos nada para financiar nuestra inversión. Por supuesto, eso nos crea un estado de fragilidad extraordinaria. Vivimos con el corazón entre los dientes. Vivimos hoy con el corazón entre los dientes, seamos sinceros con nosotros mismos. El factor esencial detrás de ello es el déficit público, que es una máquina de desahorro. ¿Qué hace el déficit del sector público? Se come el ahorro del sector privado y usa el ahorro del resto del mundo. El déficit del sector público es muy nocivo al éxito de una sociedad. Sube el riesgo país, produce alta inflación, genera atraso cambiario, genera que nuestro país sea muy caro y eso detiene la inversión y el empleo. Y finalmente, si uno tiene déficit hoy, sabe que lo que eso significa es más impuestos mañana. Es difícil ir a invertir a un lugar donde lo único que me espera son más impuestos para cubrir la deuda que estamos haciendo. Siempre he tratado, y fructuosamente debo reconocerlo, de convencer a mis conciudadanos que una estrategia, y lo mismo a mis vecinos latinoamericanos, porque no es un problema de Argentina solamente. No voy a citar el país porque nosotros como anfitriones tenemos que ser muy cordiales. Pero en un país vecino, el ministro de Hacienda señalaba que tienen déficits menores que nosotros, pero señalaba que era muy peligroso el déficit que tenían y que había que bajarlo. Y el ministro del Trabajo le contesta, en vez de pensar en el déficit hay que pensar en la gente. Es decir, subyace en todos nosotros la idea que si nos endeudamos, si nos descapitalizamos, no va a ir bien. Esa idea es una tontería y nos ha hecho un enorme daño estructural sobre nuestras posibilidades de crecimiento. Vayan al camino contrario. En inglés se dice el crowding in. Es decir, si el Estado entra en superávit, el caso clásico es Alemania, que es el ejemplo que a nosotros no nos gusta seguir, debe ser por lo exitoso. Claro, no, porque es caso interesante. En Alemania la lógica de la política alemana es cómo hacer superávit, porque el superávit devuelve fondos al mercado y ¿eso qué hace? Eso expande la inversión privada. O sea, cuando ustedes hacen déficit, detraen la inversión privada. Cuando ustedes hacen superávit, expanden la inversión privada. Y la inversión privada, la inversión de la empresa privada, produce algo que es extraordinario y que los economistas y los politólogos y los pensadores pocas veces mencionamos, pero hoy quiero hacer ese énfasis aquí.
La inversión privada, el sector privado produce un beneficio, una externalidad, algo que no se puede apropiar, que es extraordinario, que además de generar beneficios a los que ponen el capital, de generar empleo, genera impuestos, y muchos impuestos. Los impuestos de los que viven, los que dependen de los que pagamos los impuestos. Que esto es lo que hay que tratar de fomentar. O sea, gente que paga impuestos para que los que viven de los que pagamos los impuestos no nos agobien cada vez más. Ese es un punto clave en la cultura y en el debate. Es esa externalidad, otra que las externalidades ambientales y educativas. No hay externalidad más grande que los impuestos. Y con las tasas impositivas que tenemos nosotros, que tenemos tasas nórdicas, el beneficio es extraordinario. Entonces, la pregunta que yo siempre me he hecho y la voy a dejar como reflexión, es por qué existe ese enamoramiento del déficit público, del desahorro, que es algo que nos debilita y que nos empobrece. Y me parece que contestarnos esa pregunta está en el corazón de nuestro futuro. La idea de que dejemos para mañana, que lo pague el futuro, que no tengamos inversión, sino consumo. Esa idea es la que nos ha empobrecido, y me parece que empobrecido relativamente, o sea, crecemos menos que el resto. Argentina ha venido creciendo, no es que hemos dejado de crecer, crecemos un poquito menos de 1% per cápita anual, nos hemos venido rezagando respecto a los otros países, como partíamos de una situación de altos ingresos per cápita respecto al resto del mundo. Nuestra decadencia es todavía soportable. Pero esa es la pregunta que hay que contestarse en muchos debates en mi país. Cuando uno dice hay que abrogar el déficit público, en eso todo el espectro político nuestro coincide que no hay que hacerlo. Y el corazón de nuestro fracaso está allí. El día que lo contestemos, el día que podamos revertir esa visión cultural, posiblemente ese día volvamos a tener la oportunidad de desarrollarnos. Muchas gracias. Me siento muy honrada de participar en este panel junto a figuras tan importantes como Mauricio, por supuesto, como Ricardo, como Luis Alberto, y sobre todo acudir acá en condición de candidata a la vicepresidencia de Colombia. Acabamos de pasar un proceso muy importante para seleccionar una candidatura de la centroderecha. Esto de la centroderecha suena a veces tan mal, pero yo estoy convencida que hablar de la centroderecha es hablar de los principios, de las instituciones, de lo que debe ser. Lo que debe ser es el imperio de la ley, lo que debe ser son unas instituciones creíbles que promuevan desarrollo, que promuevan crecimiento económico, que promuevan mejores condiciones de vida, sobre todo de una vida digna para los ciudadanos latinoamericanos. Y en este panel sobre los desafíos del desarrollo económico y social, pues ya lo han dicho ellos anteriormente, América Latina no es una sola, tenemos una gran heterogeneidad dentro de nuestros países, pero sin embargo hay algunos factores que son comunes. Yo diría América Latina está en una época in, solo que aquí lo in no es lo chic, no es lo moderno, no es lo innovador, no es lo atractivo. Esta época in de América Latina es la época de la incertidumbre y es la época de la insatisfacción. Y tenemos unos ciudadanos tremendamente insatisfechos con todo y con razón, y tenemos unos ciudadanos con una gran incertidumbre sobre el futuro, hacia dónde vamos. Y cuando hay incertidumbre se paralizan las empresas, se paralizan los ciudadanos, y lo peor de todo es que esta época in se está caracterizando por una gran desconfianza frente a las instituciones públicas y a las instituciones privadas. Pero yo quiero referirme sobre todo
a las instituciones públicas. Todos conocemos las distintas encuestas, al Latinbarómetro, las encuestas internas de todos nuestros países, y estamos en un momento sin precedentes, donde los ciudadanos han perdido la confianza en el gobierno, en el Poder Judicial, en el legislativo, en los partidos políticos, en unos países más, en otros menos, pero en casi toda América Latina sucede algo muy parecido. Venimos de una época en que gracias al aumento en el precio de los commodities creció la clase media. Hay una clase media que se ha venido consolidando, esa clase media que se ha consolidado no pasa de ser un 30% de la población, pero asimismo hay una clase media altamente vulnerable, que tiene el riesgo enorme de echar para atrás si seguimos en un periodo de estancamiento económico o por lo menos de un crecimiento tan mediocre como el que está presentando América Latina en este momento. El año pasado un 1.6%, este año se proyecta por CEPAL y por el Fondo Monetario si acaso un 2.2%, es un crecimiento insuficiente frente a los desafíos que tiene América Latina. Entonces el riesgo es que esa clase media vuelva a echar para atrás y esto realmente genera grandes riesgos. Además vemos que es un momento donde se ha profundizado de alguna manera la desigualdad. Los índices realmente son bastante preocupantes, también en unos países mucho más que otros, y viene además de remate una época en donde el multilateralismo está totalmente en crisis. Todo lo que oímos es proteccionismo en los países más desarrollados, especialmente para los países que tenemos un comercio importante con Estados Unidos, pues esa retórica proteccionista de Estados Unidos es bien importante. Y también en esta incertidumbre lo que vemos es obviamente el cambio tecnológico, vemos nosotros una mano de obra que no está suficientemente calificada para asumir esta cuarta revolución industrial, vemos nosotros el envejecimiento de la población, un sistema de migración que es realmente bien preocupante en este momento, además teniendo en cuenta la situación de Venezuela, porque además ha faltado que haya verdaderas instituciones regionales, instituciones latinoamericanas, que puedan atender también parte de las crisis, pero que puedan promover realmente una mayor integración y un mayor desarrollo regional. De tal manera que ante toda esta situación, pues lo que vemos hoy por hoy es una desintegración en muchas de nuestras sociedades, es una sensación de desprotección del ciudadano frente al Estado, y lo que hay que hacer es lo que se debe hacer, es fortalecer las instituciones públicas, es también fortalecer las instituciones privadas. Yo soy muy crítica sobre las instituciones privadas en buena parte de nuestros países, creo que los gremios, por ejemplo, del sector privado, están cumpliendo de manera muy deficiente su tarea, les ha faltado una visión grande de desarrollo de las distintas industrias, siguen muchos de ellos atenidos al proteccionismo y a ver cómo sacan ventajas para unos pocos sectores, pero lo cierto es que tenemos nosotros que hacer lo que se debe hacer, fortalecer las instituciones, lograr un verdadero imperio de la ley, devolver credibilidad a los ciudadanos en el Estado, por supuesto promover también una ciudadanía diferente. Y yo creo que aquí radica en buena parte también la diferencia y la oportunidad que tenemos hoy por hoy. Hemos tenido una ciudadanía siempre apática, siempre esperando y con la expectativa de qué van a hacer los gobiernos y qué se va a hacer desde el Estado. Pero en esta época de las tecnologías de información y comunicaciones vemos que a través de las redes sociales hay una mayor posibilidad de participación ciudadana. La pregunta es, ¿y cómo podemos hacer para que esta participación sea productiva, sea eficaz, sirva para hacer seguimiento a la labor que se hace en el Estado, pero al mismo tiempo sirva también para canalizar propuestas y aportes al desarrollo social más que para canalizar simplemente el descontento? Hoy vemos, por ejemplo, cómo los distintos casos de corrupción, Odebrecht, uno que nos es común a todos los países en América Latina o casi todos, pero es que cada uno de los países tiene su propio Odebrecht o sus muchos Odebrecht. Y entonces, ¿qué sucede? Los ciudadanos cada vez más empiezan a considerar que todo lo público es corrupto, que todo lo político es corrupto. Y ante esa sensación de corrupción, pues también entonces viene ese riesgo moral en lo fiscal. Los ciudadanos no quieren pagar impuestos porque ¿para qué pagan impuestos si es que todos se lo van a robar? Por eso necesitamos nosotros, por un lado,
gobiernos y sobre todo un liderazgo político que tenga esa verdadera capacidad de promover una transformación de las sociedades, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de la sociedad civil. Lograr que haya una construcción colectiva y sobre todo una visión de largo plazo, porque lo que nos hace tanto daño también en América Latina es el cortoplacismo, son las políticas adanistas, todas en función de los adanes, y qué pena porque como son casi todos adanes los que nos gobiernan, entonces las políticas hechas a la medida de los adanes que cambian de gobierno en gobierno, de periodo en periodo, en lugar de tener políticas de largo plazo, políticas de Estado, que es lo que debemos construir nosotros, tanto para lograr el desarrollo económico como para lograr ese verdadero desarrollo social, que es lo que genera inclusión y que es lo único que puede generar de verdad condiciones de libertad. No hay nada que quite más la libertad a los ciudadanos que estar dependiendo del favor de los políticos de turno. Nada que quite más libertades que estar dependiendo de la limosna, de la dádiva, del subsidio, del beneficio que otorgan quienes están en el Estado y que lo reparten como si fuera su propio pecunio. Lo que tenemos que hacer es invertir a fondo en esa educación de calidad, en la educación con pertinencia que permita a los ciudadanos de América Latina insertarse mucho más eficientemente en el mercado laboral o convertirse en emprendedores que sean exitosos, emprendimientos que sean replicables, escalables, rentables, que puedan ser globales. Ese tiene que ser el desafío de los estados y de la clase política hoy por hoy, porque así es como podemos promover nosotros una verdadera libertad. Vemos nosotros que ante este panorama, pues es mucho más difícil poder realmente potenciar las posibilidades de nuestros países si nos concentramos simplemente en los mercados internos. Necesitamos definitivamente que nuestras economías estén mucho más volcadas hacia las posibilidades del mercado global, que la economía latinoamericana pueda hacer parte de las cadenas globales de valor, cada país según sus particularidades, pero necesitamos sobre todo promover una mayor integración regional. Las exportaciones de América Latina pues siguen siendo absolutamente mínimas frente al comercio mundial, menos del 5%, y el comercio intrarregional de América Latina menos del 20%. Lo que tenemos que hacer es promover mucho más integración, más comercio entre nosotros mismos, y para eso es muy importante hablar otra vez de qué instituciones pueden ser las que sirvan para promover ese comercio mucho más dinámico hoy por hoy. Yo comparto totalmente con Alberto, creo que aquí hay instituciones a las cuales estamos en mora de ponerles la lápida. Me da pena pues hablar del Mercosur, pero habló él del Mercosur y yo hablaría de otras, UNASUR, CELAC, todas esas cosas que se inventaron por el señor Chávez, pero aquí tenemos que pensar cuál puede ser el mecanismo que nos permita a nosotros una mejor integración. Yo creo que es una utopía pensar en una integración que nos recoja a todos los países del hemisferio. Ojalá se hubiera podido dar el ALCA, pero no se dio, pero sí buscar realmente que quienes hagan parte de un esquema es porque creen en las ventajas del comercio, en las ventajas de la integración. Yo creo que la Alianza del Pacífico tiene muchísimas realmente atractivos y es un esquema que a los 4 países que integramos hoy a la Alianza del Pacífico nos está permitiendo, ¿verdad?, tener una visión distinta sobre las oportunidades del mundo global, pero precisamente en esa Alianza del Pacífico lo que tenemos que promover es que entre libremente el que quiera, pero el que esté adentro tiene que cumplir unas reglas y tiene que cumplir unos compromisos. Y no podemos pensar en esa integración estilo Mercosur ni Comunidad Andina con aranceles externos comunes, eso ya no es realmente un mecanismo de integración posible, pero en cambio sí tenemos que lograr una integración que nos permita cadenas regionales de valor, cadenas de manufacturas, cadenas sobre todo en agroindustria. América Latina realmente tiene todavía la oportunidad de ser una despensa para los alimentos procesados, tanto del propio mercado latinoamericano como para el mundo, y ahí tenemos que ver cómo nosotros complementamos esas cadenas de valor, algo en manufactura sin duda, muchísimo en servicios, y ver entonces cómo con un mejor crecimiento económico, unas mejores posibilidades de emprendimiento por parte sobre todo de los jóvenes, más acceso
a la financiación, más apoyo por parte del Estado, desregulando, facilitando, porque tenemos unos estados que lo que hacen es obstaculizar realmente las posibilidades de los nuevos emprendimientos, entonces podamos nosotros alcanzar esos niveles de crecimiento que generen después más ahorro, más ingresos fiscales y mejor posibilidad de redistribuir los ingresos vía la inversión en educación, en salud, en infraestructura, sobre todo, que es tan importante, sobre todo en las zonas rurales. El tema de la seguridad es un tema que a todos nos está afectando y es un tema que nos afecta porque aquí hay un común denominador. Más allá de la delincuencia organizada, hoy la tragedia de América Latina está ligada al narcotráfico. Hemos bajado la guardia, hemos dejado de hacer cooperación internacional para compartir información de inteligencia, para compartir las mejores prácticas y la experiencia que existe en nuestros países en materia policial, en materia de lucha antinarcóticos, y en el caso nuestro, y ahora sí me refiero un poquito a Colombia, pues estamos hoy por hoy nosotros viviendo las consecuencias de también de alguna manera el populismo de la paz, porque es que cuando hablamos de populismos hay distintos populismos. El populismo de la retórica, los populistas que le quieren ofrecer a sus pueblos y a sus ciudadanos cosas que son imposibles de cumplir o que se pueden por un tiempo a costa de quebrar al país, que es el caso que conocemos tan doloroso de Venezuela. Pero también está el populismo nacionalista y está también ese populismo de derecha extrema, en donde a veces se dice aquí todo va a ser posible simplemente bajando impuestos a las empresas y olvidándose de una mejor intervención para reducir los niveles de desigualdad. Pero también tenemos nosotros, lo estamos sufriendo en Colombia, el populismo anticorrupción, porque es que resulta que todos queremos acabar la corrupción, pero a veces entonces hay personas que empiezan a hacer la política con la bandera anticorrupción, pero no tienen ninguna propuesta, ni para fortalecer el Estado de Derecho, ni para fortalecer las instituciones, ni para desarrollar la economía, y entonces parecería como si la lucha contra la corrupción fuera excluyente o antagónica con el progreso económico y el desarrollo institucional de un país. Y en el caso nuestro, repito, pues lo que nos ha tocado es un poquito de todas las anteriores y además el populismo de la paz, porque en Colombia todos claramente queremos la paz de nuestro país. Sería insano el que no la quiera, pero la pregunta es ¿qué es lo que entendemos por paz? La paz tiene necesariamente que ver con eliminar cualquier factor que perturbe la convivencia ciudadana y que pretenda obviamente la toma del poder por la vía armada, aplicando terrorismo, que es lo que nos ha tocado sufrir a nosotros con las FARC. Y cuando digo eliminar, no estoy diciendo eliminar físicamente, estoy diciendo eliminar porque es que el Estado tiene que ser capaz de eliminar y de neutralizar ese tipo de actores que afectan la seguridad, la vida, las libertades y las posibilidades de desarrollo de nuestro país. En Colombia, con el propósito de lograr un acuerdo con las FARC, hemos pasado por encima de toda la institucionalidad de la Constitución. Hemos dado ventajas totalmente impensables a un grupo terrorista, armado, cuyo único objetivo es tomarse el poder, pero no para mejorar la democracia colombiana, sino para acabar con el sistema democrático que tenemos, que por supuesto es imperfecto, pero es una democracia. Y entonces este populismo por la paz es lo que nos ha llevado hoy a una situación totalmente impensable hace 10 años e inaceptable totalmente para nosotros y también para América Latina, que es el aumento del narcotráfico. Nosotros pasamos en apenas 3 años de 40.000 hectáreas sembradas en coca a hoy aparentemente 240.000 hectáreas sembradas en coca. Esto es una tragedia para nosotros y para muchos otros países, porque ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Son las redes transnacionales del crimen organizado, del narcotráfico, y esto pues hoy de la mano con los carteles mexicanos extendiéndose por toda América Latina realmente supone una amenaza enorme para nosotros y para buena parte de América Latina. Hoy para Colombia el tema de Venezuela no solamente nos genera solidaridad enorme y la verdad todos los esfuerzos para que regrese la democracia, sino también nos genera preocupación, porque es que en Venezuela ¿qué tenemos? Los carteles mexicanos, los carteles del narcotráfico colombiano, de la mano de las FARC, que se llaman disidencias, de la mano del ELN,
de la mano de los carteles de los soles. Todo esto realmente es hoy por hoy una amenaza enorme para nosotros, para la región, y acabamos de ver, por supuesto, lo que sucedió en el caso de Ecuador. Yo quisiera decir que los desafíos que tenemos realmente son conocidos de siempre. Ha faltado voluntad política, necesitamos una clase política diferente, que no tenga el objetivo de llegar al poder, sino que su objetivo sea transformar la sociedad. Y se transforma una sociedad fortaleciendo las instituciones económicas, las instituciones que nos garantizan Estado de Derecho, las que nos garantizan una justicia que sea pronta, cumplida y eficaz, y se transforma una sociedad cuando se tiene la autoridad moral para liderar también una transformación desde la sociedad civil. Nosotros necesitamos ciudadanos mucho más activos y en las redes sociales tenemos un instrumento, pero que esa actividad, ese activismo, esa participación se convierta realmente en una participación proactiva, constructiva, positiva, para lograr realmente sacar adelante una mejor versión de América Latina y de todos nuestros países, en particular Colombia. Nosotros estamos en este momento en una campaña presidencial. Como les decía, venimos de un ejercicio en donde resolvimos hacer una consulta popular entre 3 candidatos que representamos esta centroderecha. Yo la más independiente de los otros, y aquí los 3 participamos el 11 de marzo, y hoy tenemos una candidatura unificada, donde Iván Duque, que ya nos va a acompañar, es el candidato a la presidencia, yo soy la candidata a la vicepresidencia. Nos sentimos tremendamente comprometidos con la responsabilidad enorme que tenemos hoy por hoy. Lo nuestro no es llegar él, un hombre joven, a la presidencia, yo la primera mujer vicepresidenta, eso no importa. Lo nuestro es que estamos conscientes de la responsabilidad que nos compete hoy por hoy. Encontramos a Colombia en un momento sin precedentes de desconfianza ciudadana frente a todas las instituciones, de deterioro económico, de deterioro en la justicia y en el Estado, y con una corrupción que está totalmente desbordada, y esa corrupción depende en buena parte de ese quehacer político tan tradicional de América Latina, a punta de clientelismo, a punta de contratación a dedo, a punta de favoritismo con los amigos de quienes están en el poder, y eso es lo que tenemos que cambiar todos en América Latina. El Estado no puede ser el botín de caza de una clase política. El Estado tiene que ser el conjunto de instituciones que nos garantizan ese imperio de la ley, ese desarrollo, y que se nos garantizan en última los derechos de todos los ciudadanos. Pero también el Estado tiene que servir para exigirnos de todos por igual el cumplimiento de las obligaciones. No podemos seguir en una América Latina donde se discrimina a quién se le exigen obligaciones y a quién se le favorece todo el día con derechos, ni mucho menos un Estado que siempre privilegia a quienes están cercanos a esas roscas del poder. Necesitamos un Estado que se maneje con gente preparada para el manejo del Estado. Necesitamos una verdadera servicio civil profesional, que se llegue al servicio civil por méritos, por competencias, por preparación, no porque se hace parte de un partido, ni de una maquinaria, ni de unos apellidos, ni de un poder regional. Si el Estado es eficiente, si las instituciones generan credibilidad, si eso nos permite devolverle confianza a los ciudadanos, estoy segura que esta es una región del mundo que va a poder tener, sin duda, mejores posibilidades de progreso, de bienestar económico, de desarrollo social. Pero si no somos capaces de hacer ese cambio fundamental, que es simplemente de sentido común, de lo que se ha debido hacer hace mucho tiempo, yo creo que nos podría esperar a nosotros en el futuro situaciones todavía mucho más dolorosas y más difíciles de las que hemos vivido hasta ahora en varios países de la región. A nosotros en Colombia, cuando hablamos de Venezuela, entonces nos dicen es que ¿por qué hablan de Venezuela? Preocúpense de Colombia. Pero claro que nos preocupamos de Venezuela. Ahí está el ejemplo de lo que nos puede pasar. Ahí hay un espejo, pero hay otros espejos con matices distintos. Tenemos Nicaragua. ¿Nos gusta Nicaragua? A mí no.
¿Nos gusta lo que estaba pasando en Ecuador? Pues tampoco. Nos gusta, con perdón por los anfitriones, lo que estaba pasando en Argentina, no nos gusta. Nos gusta lo que le está pasando a Centroamérica, que mencionaban ahora Centroamérica, Salvador, Guatemala, Honduras, donde tuvieron también procesos de paz y en ese momento el mundo entero aplaudió porque se había logrado la firma de unos acuerdos a costa de no haber trabajado en el fortalecimiento de las instituciones. Pues no nos gusta, porque son países sometidos hoy a la delincuencia organizada, al narcotráfico, a las maras, a las extorsiones, y así nadie puede ejercer sus libertades ni puede tener un desarrollo económico y social que sea posible. De tal manera que yo creo que tenemos todos un gran desafío, transformar la manera en que se hace la política y transformar sobre todo la manera en que se ejerce la ciudadanía. Muchas gracias.